Los 7 sabios de Grecia, pilares del pensamiento occidental. Amigos espectadores, bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo, a una época donde la sabiduría florecía en las costas del mar Egeo. Hoy, nos adentramos en la antigua Grecia para conocer a 7 figuras excepcionales, los 7 sabios. Imaginen un tiempo donde el conocimiento se transmitía de boca en boca, donde la filosofía daba sus primeros pasos. Estos hombres, los 7 sabios, no solo observaron el mundo, sino que buscaron comprenderlo, dejando un legado que aún resuena en nuestros días. Desde Tales de Mileto, quien buscaba el origen del cosmos, hasta Periandro de Corinto, con su visión pragmática del poder, cada uno de ellos nos dejó máximas, consejos que trascienden el tiempo. Acompáñenme a descubrir la sabiduría de estos hombres que, con su pensamiento, sentaron las bases de nuestra civilización occidental. Tales de Mileto, el agua, como origen de todo. Iniciemos nuestro viaje con Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de Occidente. Imaginen la majestuosidad del mar Egeo bañando las costas de Mileto, la ciudad que vio nacer a este hombre excepcional. Tales no se conformó con las explicaciones mitológicas del mundo, él buscaba respuestas en la naturaleza misma. Se dice que predijo un eclipse solar, asombrando a sus contemporáneos. Pero más allá de este hecho, Tales buscaba el principio de todas las cosas, el elemento primordial del cual todo surge y al cual todo retorna, y su respuesta fue revolucionaria: el agua. Observando la naturaleza, Tales comprendió la importancia vital del agua. Veía cómo la semilla necesitaba de ella para germinar, cómo las lluvias alimentaban la tierra y cómo el sol la evaporaba para luego devolverla en forma de lluvia. Todo es agua, afirmaba Tales, una idea que hoy puede parecernos simple, pero que en su época significó un cambio radical. Al buscar una explicación racional al mundo, Tales abría las puertas al pensamiento científico y filosófico. Pero la sabiduría de Tales no se limita a la naturaleza. Su frase, «Conócete a ti mismo», es una invitación a la introspección, a la búsqueda interior, un llamado a mirar en nuestro interior para conocernos y así comprender mejor el mundo que nos rodea. Tales de Mileto, el filósofo que se maravilló con el agua y nos invitó a conocernos a nosotros mismos, un hombre que con su sed de conocimiento inauguró una nueva era para el pensamiento humano. Solón de Atenas, la virtud del equilibrio. Viajamos ahora a Atenas, la cuna de la democracia, para encontrarnos con Solón, un hombre cuya sabiduría no solo se plasmó en el pensamiento, sino también en las leyes que rigieron su ciudad. Imaginen la Atenas del siglo VI a.C., una ciudad en crisis, dividida entre la nobleza y el pueblo. Solón, con su profundo sentido de justicia, fue elegido para mediar en el conflicto. No era un filósofo en el sentido estricto, pero su sabiduría práctica y su visión política lo convirtieron en un referente para su época y para la historia. Solón comprendió que la armonía social solo se alcanza con el equilibrio, con la justa medida. Por ello, implementó reformas que buscaban la igualdad de oportunidades, limitando el poder de la aristocracia y dando voz al pueblo. Su frase, «nada en exceso», resume su filosofía de vida. La moderación, la búsqueda del punto medio, era para Solón la clave para una vida plena y una sociedad justa. Evitar los extremos, la codicia, la ambición desmedida, eran para él la base de la virtud. Sus leyes, aunque no exentas de críticas, sentaron las bases de la democracia ateniense, un sistema de gobierno que aún hoy admiramos. Solón nos enseñó que la justicia no es un concepto abstracto, sino un valor que debe reflejarse en las leyes y en la vida cotidiana. Solón de Atenas, el legislador que supo equilibrar el poder y la justicia, dejándonos un legado de moderación y sensatez que aún hoy nos invita a reflexionar. Quilón de Esparta, la fuerza de la brevedad. De la grandeza de Atenas, nos trasladamos ahora a la austeridad de Esparta, para conocer a Quilón, un hombre cuya sabiduría se expresaba en frases cortas, pero cargadas de significado. Imaginen una sociedad donde la disciplina, el valor y la lealtad eran valores supremos. En este contexto, Quilón destacaba por su prudencia y su capacidad de síntesis. Sus sentencias, conocidas como las máximas de Quilón, eran directas, concisas, como un golpe certero que despierta la reflexión. «No desees lo imposible», advertía Quilón, recordándonos la importancia de ser realistas, de mantener los pies en la tierra. En una sociedad que valoraba la fuerza física, Quilón nos recordaba que la verdadera fortaleza reside en la templanza, en el dominio de uno mismo. «Conócete a ti mismo», una frase que también encontramos en Tales de Mileto, pero que en boca de Quilón cobra un nuevo sentido. Para el espartano, conocerse a sí mismo implicaba reconocer sus límites, sus fortalezas y debilidades,
para actuar en consecuencia. Quilón no nos dejó tratados filosóficos, pero sus máximas, como pequeños diamantes, brillan con luz propia a lo largo de la historia. Su sabiduría, directa y austera, como la propia Esparta, nos recuerda que la verdad se encuentra a menudo en la simplicidad. Regresamos a las costas de Ionia para encontrarnos con Bías de Priene, un hombre cuya sabiduría se forjó en los tribunales y en la resolución de conflictos. Imaginen una época donde la retórica y la elocuencia eran herramientas fundamentales para alcanzar el éxito. Bías destacaba por su honestidad incorruptible y su habilidad para mediar en disputas. Era un defensor de la justicia, pero su visión del ser humano era, quizás, más pragmática que la de sus contemporáneos. La mayoría de los hombres son malos, afirmaba Bías. Una frase que puede parecer pesimista, pero que refleja su conocimiento de la naturaleza humana. Para Bías, la maldad no era una fuerza sobrenatural, sino una consecuencia de la codicia, la envidia y la ambición desmedida. Una anécdota ilustra su forma de actuar. Se dice que durante un saqueo a Priene, mientras todos huían con sus posesiones, Bías se alejaba con las manos vacías. ¿Por qué no llevas nada?, le preguntaron. Llevo mis mayores tesoros, la justicia y la prudencia, respondió. Para Bías, la verdadera riqueza no residía en los bienes materiales, sino en las virtudes que nos hacen mejores personas. Bías de Priene, el abogado que con su honestidad y sabiduría nos recuerda que la justicia y la prudencia son los valores más preciados. Una lección que, sin duda, sigue vigente en nuestros días. Cleóbulo de Lindos, la belleza de la moderación. Nuestra siguiente parada nos lleva a la isla de Rodas, donde Cleóbulo de Lindos, gobernante sabio y justo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la moderación y la educación. Imaginen una ciudad próspera, abierta al comercio y al intercambio cultural. Cleóbulo, a diferencia de otros líderes que buscaban la gloria militar, se centró en el bienestar de su pueblo. Promovía la educación, la cultura y la belleza, convencido de que estas eran las bases para una sociedad próspera y feliz. La moderación es la mejor virtud, afirmaba Cleóbulo. Para él, la clave de la felicidad y la armonía residía en encontrar el equilibrio en todas las cosas. Evitar los excesos, actuar con mesura y prudencia eran, para Cleóbulo, los pilares de una vida plena. Creía firmemente en el poder transformador de la educación. Educa a tus hijos con más esmero que con dinero, pues la educación es un tesoro que los acompañará siempre, aconsejaba. Para Cleóbulo, la educación no se limitaba a la adquisición de conocimientos, sino que era la herramienta para formar ciudadanos responsables y virtuosos. Cleóbulo de Lindos, el gobernante que antepuso la sabiduría al poder, dejándonos un legado de moderación, belleza y amor por la educación. Un ejemplo a seguir en un mundo que a menudo parece olvidar la importancia de estos valores. Pítaco de Mitilene. La importancia del momento oportuno. Viajamos ahora a la isla de Lesbos, donde Pítaco de Mitilene, gobernante y estratega militar, nos enseña la importancia de la oportunidad en la toma de decisiones. Imaginen una época de constantes conflictos, donde la supervivencia dependía de la astucia y la valentía. Pítaco, reconocido por su inteligencia y habilidades militares, lideró a su ciudad en tiempos difíciles. Pero más allá de sus victorias en el campo de batalla, Pítaco se distinguió por su sabiduría práctica y su capacidad para tomar decisiones acertadas en el momento preciso. Conoce el momento oportuno, Kairos, es la frase que mejor resume su filosofía. Para Pítaco, la vida era un constante fluir, un río en movimiento, y la clave del éxito residía en saber aprovechar las oportunidades que se presentan en cada momento. Su propia vida es un ejemplo de ello. Asumió el poder de Mitilene en un momento crítico, pacificó la ciudad e implementó reformas que trajeron prosperidad. Pero una vez restablecido el orden, renunció al poder, demostrando que su objetivo no era la ambición personal, sino el bienestar de su pueblo. Pítaco de Mitilene, el estratega que supo reconocer el momento oportuno para actuar, tanto en la guerra como en la paz. Su legado nos recuerda que la sabiduría reside en saber cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo callar. Periandro de Corinto, la eficiencia en el gobierno. Nuestra última parada nos lleva a Corinto, donde Periandro, gobernante de carácter fuerte y pragmático, nos invita a reflexionar sobre el ejercicio del poder. Imaginen una ciudad estratégicamente ubicada, un importante centro comercial entre el mar Egeo y el mar Jónico. Periandro, hijo del tirano Cipselo, heredó un poder consolidado, pero supo administrarlo con inteligencia y eficiencia.
Bajo su gobierno, Corinto experimentó un periodo de gran prosperidad económica y cultural. Cuida tus asuntos es la frase que mejor define su estilo de gobierno. Periandro era un hombre práctico, que se centraba en los problemas concretos y buscaba soluciones eficientes. Fomentó el comercio, la agricultura y las artes, convirtiendo a Corinto en una de las ciudades más ricas de la antigua Grecia. Construyó grandes obras públicas, como el famoso canal que cruzaba el Istmo de Corinto, facilitando el transporte marítimo y consolidando el poderío comercial de la ciudad. Periandro, a diferencia de otros tiranos, se preocupó por el bienestar de su pueblo, implementando medidas que favorecían a las clases populares. Sin embargo, su gobierno no estuvo exento de sombras, y algunos cronistas lo describen como un gobernante cruel y despiadado. Periandro de Corinto, el gobernante pragmático que supo llevar a su ciudad a la prosperidad. Su figura, aunque controvertida, nos recuerda la importancia de la eficiencia y la visión estratégica en el ejercicio del poder. Y así, amigos espectadores, hemos recorrido las huellas de los 7 sabios, 7 hombres que con su pensamiento y acciones marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Sus máximas, sus consejos, siguen resonando a través de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre la vida, la justicia, la moderación y la búsqueda del conocimiento. Estos hombres no solo se limitaron a observar el mundo, sino que buscaron comprenderlo y transformarlo. Nos enseñaron que la sabiduría no es un cúmulo de conocimientos, sino la capacidad de aplicarlos con prudencia, justicia y equilibrio. Los 7 sabios de Grecia, un legado de sabiduría que nos recuerda que el conocimiento, la reflexión y la búsqueda de la virtud son la base para construir una sociedad más justa y un mundo mejor. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, amigos espectadores. Los espero en nuestro próximo encuentro con la historia.